completo. A ver, vamos a ver las preguntas. Estos preguntan por la etnia de los palestinos, creen que son filisteos. No, la historia, bueno, vamos a hablar un poco del tema, un poco de historia. Primero les cuento de que la palabra filisteos está sacada de una pésima interpretación de la Biblia porque no existe la palabra filisteos, ¿ok? Cuando alguien tradujo la Biblia al español, agarró la palabra con la que la Biblia hebrea llama a los pueblos invasores, plishtim, y de ahí sacó la raíz de esa palabra, plishtim, y la tradujo a filisteo. Pero Plishtim no es el nombre de un grupo, no es el nombre de un pueblo, no es un nombre de una etnia. Plishtim en hebreo significa invasores. ¿Ok? Lo que hizo ayer, hicieron los gazatíes, los palestinos de Gaza, es invadir la tierra de Israel. Eso, si esto hubiese ocurrido en tiempos bíblicos, en tiempos de la Torá, a esa gente se la llamaría Plishtim. Pero si a la vez entrarían gente del Líbano, que son completamente diferentes a los gazatíes, a ellos también se los llamaría plishtim o filisteos. Y si nos atacarían de Irán, también se los llamaría también a ellos filisteos. Por eso digo que es una mala traducción, que no sé quién la tradujo y no sé en qué época, pero bueno, esa mala traducción quedó con la historia y los romanos pasaron a llamar a la zona esta cuando intentaron cambiarle el nombre, no solo a Israel, sino también a Jerusalén, que ellos quisieron borrar toda memoria que quedara de la historia judía aquí, y más allá de asesinar a todo judío que veían por acá, le cambiaron el nombre a la capital, que en vez de Jerusalén la llamaron a Elia Capitolina, y a la zona que era llamada Judea, Estado de Judea, y la tierra de Israel, la llamaron Palestina. O sea que Palestina es un invento romano de una mala traducción. Y cuando ustedes hablan con un palestino y le preguntan ¿qué eres tú?, él en su vida te va a poder decir palestino porque la letra P no existe en árabe. No sé si ustedes saben. Entonces ellos te dicen Filistín, Palestín, Filistín. O sea, no es el nombre de su pueblo, no es el nombre de su nación, es un rejunte de un montón de cosas. Y ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo cuándo, yo les explicaba que desde la época romana hasta tiempos del mandato británico, pasando por el mandato otomano que estuvo aquí, toda gente que pasó o vivió aquí, que fueron muchísimos, a todos se los pasó a llamar palestinos, ¿ok? Y lo que hoy se llama pueblo palestino es un invento moderno de algo que cuando alguien le pregunta a alguien quiénes son los palestinos, nadie sabe explicar. Y no es que no sepan porque son burros, no saben explicar porque no existe un pueblo palestino, como el pueblo hebreo o el pueblo judío o el pueblo, no sé qué, georgiano, lo que sea. Esto es un error fatal, pero que bueno, a veces uno no puede ir contra el mundo y yo cometo el mismo error llamándolos filisteos o palestinos, pero es para que ustedes entiendan las cosas que yo intento explicar y no porque sea lo correcto. Son así las reglas de juego. Me parece que me expliqué, espero que me haya explicado. Entonces, les decía ayer que mis suegros, por ejemplo, que son judíos de nacimiento, séptima generación en Israel, que nacieron en Jerusalén hace 87 y 84 años respectivamente, ellos al nacer, al haber aquí, el Estado de Israel no existía, estaba el mandato británico, recibieron documentos que dice que ellos son palestinos judíos, y así como habían palestinos judíos, habían palestinos cristianos, y así como había palestinos cristianos, habían palestinos musulmanes. Se terminó el mandato británico y se terminó Palestina. Pasamos a ser Israel y dejamos de llamarnos palestinos y ellos pasaron a ser árabes, lo que eran antes, y no existe más Palestina. Entonces, pasó el tiempo, 19 años, nos llamábamos judíos y árabes, y en el año 1967, cuando Israel, en la Guerra de los 6 días, conquista la parte de Cisjordania y de Gaza, ahí empiezan ellos a llamarse palestinos,
porque no sabían cómo llamarse. No, es más, no ellos se llamaban así, sino el mundo comenzó a llamarlos, en vez de, ¿cómo se dice? Plitim, refugiados, porque eran refugiados de guerra, gente sin tierra, sin derechos, sin obligaciones, en un campo militar conquistado por Israel, los empezaron a llamar palestinos, que era el nombre que tenían antes de que las Naciones Unidas hagan la partición de estas tierras. Y bueno, y ahí nace lo que se conoce hoy como el pueblo palestino, un pueblo que tiene 56 años, o sea, que es el pueblo más moderno de toda la historia de la humanidad, y un pueblo en que no tienen relaciones unos con otros, porque los palestinos, entre comillas, de Gaza, con los palestinos de Cisjordania, no tienen comunicación ni siquiera física, ni siquiera sentimental, por decirlo de una manera. Es verdad que a veces se identifican unos con otros, pero no tiene nada que ver, no se casan unos con otros, y los palestinos que viven hoy en Gaza son la misma gente marginada, maldita, malvada, animales, todo lo peor que se les pueda ocurrir, no solo ahora, sino no solo desde que Israel tiene existencia acá, a través de toda la historia. Fíjense, pregúntenle a aquel Napoleón qué es lo que vio cuando entró a Gaza y con qué se encontró, por qué se llama Gaza a ese lugar, qué conexión tiene el nombre Gaza con sangre. Averigüen todo eso y van a ver que yo tengo razón. ¿Crees que Irán entrará a la guerra? Irán está ya en la guerra. Irán es el que